Voy a ponerlos acá y ya está. Perfecto. Eh, Voy a quitarme esto de acá porque ya tengo el micro encendido. A ver, primero vamos a reflexionar acerca del conocimiento. Porque algo que pasa bastante y un error que se comete muchísimo al momento de usar las herramientas de inteligencia artificial es creer que éstas razonan o piensan igual que el ser humano. ¿Y por qué digo que este es un error? Muchos de ustedes que están interesados en este curso o que lo están siguiendo, estoy seguro que ya utilizan IA, ya utilizan GPT, ya utilizan Gemini, entre otras. Y al tener una interfaz diseñada con PNL, es decir, con un lenguaje natural, se comete el error de pretender de que la IA razona o entiende las cosas como lo hacen las personas. ¿Y por qué ese es un error? Porque los prompts que nosotros vamos a usar, si tenemos esta concepción equivocada, van a estar encaminados a un diálogo como si fuera una persona. Y esto va a hacer que el resultado final no sea el más óptimo. No sea el más óptimo. Entonces, es importante reflexionar acerca de qué es la ciencia y cómo se genera el conocimiento. ¿Por qué? Porque acá uno empieza a entender cuál es la diferenciación, o mejor dicho, cuál es la diferencia que existe entre la forma en la que los seres humanos generan conocimiento y lo que han denominado algunas personas como Sam Altman y otras como inteligencia artificial o como IA, ¿no? que se conoce comúnmente. Entonces, el ser humano utiliza la ciencia como vehículo para poder aproximarse al conocimiento. Sin embargo, en esta lógica o en esta aproximación que uno tiene al conocimiento, tienen que entender también que la herramienta utilizada tiene determinadas limitaciones. Ahora, algunos de ustedes preguntarán, pero profe, ¿por qué primero vemos las limitaciones de la herramienta que el hombre utiliza para generar conocimiento? Porque hablar de limitaciones en un sentido filosófico, en un sentido epistemológico, nos va a ayudar a entender cuáles son los límites o las características o los bordes, la definición de lo que es esta herramienta, que en este caso es la ciencia. La ciencia no sabe cuál es el fundamento de la ciencia. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les pregunto con qué piensan, muchos de ustedes que quizá tengan una formación materialista, muchas veces sin darse cuenta, van a inferir que es con el cerebro, lo cual es un error, porque el cerebro sirve para expresar el pensamiento, pero el por qué este conjunto de células puede adentrarse dentro de la esencia de los conceptos, de los fenómenos que rodea al ser humano, no es una capacidad material. Y esto lo pueden entender reflexionando acerca de la capacidad de pensar como tal, ya que se va a requerir una voluntad para poder ejercer esta capacidad. Y dicha voluntad no se puede expresar a nivel material. Es decir, no se puede configurar como algo material, me corrijo, pero sí se expresa a través de la materialidad que tenemos. Es decir, el cerebro es un vehículo para expresar una potencia de algo que no se puede configurar materialmente. Y acá algunos de ustedes objetarán, pero profesor, al final las neuronas tienen electricidad que conducen a través de estas neuronas y generan lo que es la sinapsis. La electricidad o la energía, chicos, es también algo material.
A ver, la materialidad se expresa por 4 fuerzas, que son la nuclear débil, nuclear fuerte, la gravitatoria y la electromagnética. Ninguna de estas 4 fuerzas les puede explicar o pueden dar origen a la voluntad, porque es una propiedad que deviene de algo que no es material. Entonces, la ciencia no se sabe cuál es el fundamento porque no se sabe, o sea, no se puede experimentar o probar, más sí razonar, cómo es que el ser humano se vuelve un ser cognoscente. Existen teorías, pero ninguna de ellas es el fundamento irrefutable, ¿no? Por lo que no se sabe cuál es el fundamento de la ciencia. No se sabe qué es la ciencia como sistema. ¿Por qué no se sabe qué es la ciencia como sistema? Y esto es importante. Porque nosotros cuando usamos una ciencia, cualquiera que ésta sea, va a ser interdependiente. ¿Qué quiere decir, profe, interdependiente? Tú no puedes estudiar puramente biología, porque vas a recurrir a otras ciencias para poder ejercer esta cualidad. Por lo que explicar todo el sistema científico implicaría que necesitamos una ciencia que explique las demás ciencias. Necesitamos una ciencia que explique la capacidad científica de los seres humanos. Y como en esta expresión o este desarrollo de conocimiento, que es el científico, el ser humano tiene una parte que no se puede estudiar desde el punto de vista material, por lo dicho anteriormente, no se puede tampoco entender a la ciencia, o conocer, mejor dicho, la ciencia, o delimitarla como un sistema. ¿Por qué? Porque también se expresa, o sobre todo porque se expresa una parte del ser humano que no puede ser estudiada en un laboratorio, por así decirlo. Y por último, no se sabe cuál es la racionalidad progresiva de la ciencia. ¿Qué significa este postulado? ¿Quién de ustedes me puede decir en qué fecha, ni siquiera la hora, ¿no? ¿En qué fecha se va a producir la negación de la física cuántica y vamos a tener otro paradigma en términos de la física? Ninguno de ustedes, evidentemente, ¿no? Tampoco yo, ni ningún otro ser humano. ¿Algún ser humano antes de Einstein sabía que se iban a romper los paradigmas newtonianos de la mecánica clásica? No lo sabían porque la ciencia no puede ser explicada, como ya les comenté, como un sistema, porque es algo particular del ser humano. Esa capacidad con la que nació esta persona llamada Einstein, esas circunstancias que lo llevaron de ser un cartero a relacionarse con matemáticos y posteriormente físicos, son muchos conjuntos de probabilidades que hacen que el poder generar un modelo que explique la progresividad de la ciencia se haga imposible. Con lo cual no quiero decir que la ciencia no sirve para nada. Ojo, no. Lo que estoy haciendo es mostrarle las problemáticas de la ciencia para entender de qué hablamos. Cuando hablamos de la herramienta que utiliza el ser humano para generar conocimiento. La ciencia moderna no puede garantizar nada y en realidad siempre se deja encerrar en el mundo, en el modelo científico. Por lo tanto, la ciencia moderna no tiene un fundamento ni consistencia completa y no podemos tener certeza plena sobre la lógica del progreso científico. Esto es muy fuerte, obviamente, ¿no? Esto lo dice Leonardo Polo,
un antropólogo muy bueno, por cierto, altamente recomendable, en ¿Quién es el hombre? Y él, después de mostrar los límites o las limitaciones de la ciencia, conjetura que la ciencia es la mejor conjetura que se puede hacer ante una hipótesis planteada en base a un paradigma e instrumentos determinados. Esto es importante, porque cuando a ti te dicen esto es científicamente probado, lo que te están diciendo en realidad, hablando en términos estrictos de la ciencia, es que esto o esta inferencia nosotros la podemos hacer porque es una conjetura a la que hemos llegado aplicando unos instrumentos, ya sea estadísticos, econométricos, entre otros, que nos han permitido poder indicar que bajo estas condiciones específicas, es decir, asumiendo un error, siempre está presente el error no sistemático, o cuando no se modela bien también está el error sistemático, entendiendo este contexto, llegar a esta conclusión. Entonces, la ciencia va a terminar siendo una conjetura. Entonces, profe, el ser humano no tiene certeza de muchas cosas que conoce, entre comillas, científicamente. La verdad es que no. Profe, ¿existe una cosa como la fe científica? Bueno, sí, ¿no? Para empezar, crees las teorías que lees. Cuando has estudiado tu carrera, has confiado en que, ya sean de economía, Parkin, Mankiw, o ya sean de administración, Kotler o Porter, o ya sean de otras carreras, ¿no? Como es educación, Vygotsky, te decían la verdad. ¿O es que acaso todos ustedes han estado comprobando hasta el cansancio cada una de las teorías que han aprendido? Entonces tenemos una asunción importante. Este es el pensamiento científico. Por lo tanto, nosotros al momento de ejercitar la ciencia o de desarrollarla, usamos una capacidad del ser humano que justamente contrasta con esa materialidad que tenemos. ¿Por qué, profe, utiliza la palabra contrasta? Utilizo la palabra contrasta porque la inteligencia no radica en tu capacidad de en tu capacidad de sinapsis neuronal. La sinapsis neuronal es una expresión de una voluntad que está más allá de algo material. Profe, ¿cómo tiene la certeza de eso? La certeza de eso uno lo obtiene yendo más allá de lo que es la ciencia moderna y volviendo a las tradiciones en las que la ciencia significaba un conocer que esté sustentado en la razón y no solo en la experimentación. Esta inteligencia, que es una facultad del ser personal, esto ya es un tema filosófico bastante profundo, que lo toca Juan Fernando Seyés y Fígalo, en Antropología Filosófica de la Persona Humana, 3 tomos, muy interesante de leer para poder conocerse ustedes también como seres humanos, porque eso es lo que compartimos, ¿no? Todos los que estamos acá presentes, somos seres humanos, igualmente dignos, ¿no? La inteligencia es una facultad fundamental del ser humano, que le permite no solo conocer la realidad, sino también comprenderla. Y acá me detengo, ¿no? Porque es una palabra gruesa, sino también comprenderla. ¿Qué significa comprenderla? Significa hacerla parte de sí. Entonces, profe, yo al ser un ser inteligente, hago parte de mí, parte de la realidad.
Así es. En su totalidad y profundidad. Esta comprensión incluye la habilidad de discernir, juzgar y razonar sobre esto, sobre la realidad. Entonces, incluye la capacidad de discernir, es decir, de darnos cuenta o tomar una perspectiva determinada, ¿no? En base a cada fenómeno que busquemos conocer. Y la perspectiva puede variar dependiendo de un fin utilitario o un fin teórico, ¿no? La capacidad de tener un juicio, es decir, tener un constructo teórico que creemos que es posible en la realidad. Perdón, pensé que era de acá. Voy a apagar mi celular para no distraerlos. Ya está. Discúlpenme, ¿sí? Tener un juicio sobre lo que está aconteciendo en la realidad y poder generar un razonamiento, así como la capacidad de alcanzar un conocimiento trascendental. El concepto de auto, chicos, el concepto de auto, o el concepto de micrófono, o el concepto de computador, nosotros no lo entendemos como ceros y unos. No son electrones que se almacenan en el cerebro, sino lo entendemos a partir de una relación con nosotros mismos. Profe, ¿qué me quiere decir? ¿Que yo estoy íntimamente relacionado con mi computador? De cierta manera sí, pero no aplicando el término de intimidad a un afecto, es decir, a un querer. También lo puedes querer, ¿no? Sino desde un punto de vista distintivo a ti. Tú no eres tu computador. Y le asignas propiedades a ese computador que puedes ir comprendiendo desde una teoría y desde unos preconceptos. Y vas a ir comprendiéndolo más o menos dependiendo de tu capacidad de discernimiento. Profe, ¿a qué se refiere? Usted me está implicando que la verdad es una sola y que existen muchas opiniones y que el conocer depende mucho de la capacidad individual de cada ser humano y de las teorías que éste maneja aplicadas sobre el fenómeno de estudio. Sí, eso te estoy diciendo. Hay una gran confusión acá y esto justamente también trabaja o se da debido a que se ha retorcido mucho el concepto de la ciencia gracias a la Revolución Francesa, para variar, el producto de la Ilustración, recortándola solo al mero materialismo, ¿no? Cuando en realidad la ciencia, en su concepción original, era la capacidad que uno, era el poder expresar el conocimiento de uno, eh, que adquiría mediante la razón. Entonces, el poder comprender los fenómenos que nos rodean significa que hemos aplicado un criterio, el criterio que nosotros podamos desarrollar. Por eso el pensamiento es algo muy personal, porque estamos captando la esencia en función de nuestra esencia. Y acá, y acá uno podría decir, entonces, profe, cada uno tiene una verdad. Sí, de cierto modo sí, pero no es que la verdad sea relativa, sino que la verdad, al ser única, se relaciona de distinta forma con cada ser único. ¿Por qué les estoy hablando desde un punto de vista filosófico? ¿No, profe? Yo he venido a aprender a teclear la IA y a programar, porque es importante que entiendan cómo el ser humano razona para que lo distingan, para que lo delimiten de el computador. Entonces nosotros razonamos o generamos ciencia
a través de la inteligencia, que es una potencia del ser humano, que se expresa al momento de relacionarse con los fenómenos que lo rodean y que va a adquirir este conocimiento en base al criterio desarrollado gracias a las teorías y gracias a la experiencia que tenemos, lo que nos va a permitir juzgar y razonar. Un ejemplo puntual sería una persona que ha estudiado informática va a poder relacionarse de manera más íntima con el computador que una persona que no lo ha hecho. Y lo mismo aplica para distintas ciencias, ¿no? Una persona que ha estudiado psicología va a tener una relación más íntima con la ciencia de la psicología que una persona que no lo ha hecho, o con un libro de la psicología, ¿no? Va a poder entender más. Una persona que estudia antropología va a poder entender más de persona que una persona que no la haya estudiado. Bueno, ahora también depende de qué antropología, ¿no? Porque ahí empezamos a ver distinguiendo, ¿no? Pero básicamente es eso. El ser humano tiene su capacidad de inteligencia no solo debido a un mero operativismo, no solo a que yo distingo a un perro que para mí es Lassie de un pitbull, de un bulldog, por simplemente lo que veo, sino también lo hago, sino también que lo hago en base a esa relación íntima que tengo con ese concepto de perro. Es por eso que al ver distintos tipos de perro, yo no estoy como la computadora teniendo distintos escenarios, ¿no? Sino que para mí los perritos son todos de una misma esencia, con distintas manifestaciones. Es por eso que como el conocimiento es algo íntimo al ser humano, es algo íntimo al ser humano, este no puede ser copiado por una máquina. Y este concepto se complementa con lo que es el lenguaje humano a diferencia del lenguaje de programación. El lenguaje humano, decía Wilhelm von Humboldt en su obra sobre el espíritu humano, en el año 800, es la forma del pensamiento. Es decir, este autor también distinguía, ¿no?, que había un ser personal que iba más allá de la realidad corpórea individual, que se expresaba a través de un lenguaje. Profe, ¿y cómo yo puedo creerle a este alemán? Porque seguramente es alemán. Bueno, en realidad era neozelandés, pero por ahí vas. Una forma sencilla es que distintos seres humanos hablan distintos idiomas, pero todos tenemos en común que pensamos. O alguno podría dudar que el señor Vincent, o Vincent para los patas, no podía pensar. ¿Alguno de ustedes puede dudar que Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, entre otras figuras representativas, no pueden pensar? Tienen expresiones, ¿no? A veces cometen burradas, obviamente, pero es otra cosa. La capacidad de pensamiento aplicada es otra cosa, pero tienen la capacidad de poder ejercer el pensamiento a través del lenguaje, siendo este lenguaje distinto entre los seres humanos. Por lo que, si bien es cierto, la forma en la que expresamos el pensamiento es el lenguaje, la capacidad de pensar, que es común a todos los seres humanos, va más allá del lenguaje. Eso trato de decir. Eso trato de decir, ¿no? Y como ya les expliqué, la capacidad de pensar, de generar conocimiento, que sería su aplicación, la capacidad de pensar va a ser una relación íntima del entorno con cada ser humano. En contraposición, y acá ya vamos entrando al tema que a muchos les interesa, en contraposición, el lenguaje de programación es el arte de decirle a una computadora qué hacer.
Donald Knuth, el año 70. El lenguaje de programación es decirle a una computadora qué hacer. Esto es importante. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si es decirle a una computadora qué hacer, tú estás ya de saque distinguiendo entre la capacidad que tiene un ser humano de pensar y la capacidad que tendría una computadora de expresarse. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la computadora qué hacer, ¿qué está implicando? Que la computadora no esté ejerciendo voluntad alguna, que la computadora no esté ejerciendo voluntad alguna. Y esto es importante, porque cuando nosotros expresamos conocimiento, expresamos voluntad, voluntad de querer relacionarnos con cosas que están en nuestro entorno, voluntad de querer expresar este conocimiento de determinada manera. Y esta voluntad no va a ser propia de las computadoras. Y esto tiene implicancias miles. ¿Por qué, profe, tiene implicancias miles? La primera implicancia, y quiero comprobar que me estén escuchando bien, van a disculpar. Sí, está perfecto, está conectado. Ya, okay. La primera implicancia es que el lenguaje de programación o las computadoras no son éticas. Porque dense cuenta que el conocimiento, al ser una relación de los al ser una relación elegida por el individuo con el entorno de él, tiene cualidades humanas. Y estas cualidades humanas implican la búsqueda de la verdad, el tema ético, el tema del criterio, las experiencias que uno tiene para poder relacionarse con su entorno, entre otras. Mientras que el computador no lo tiene. Entonces, por más de que el GPT parezca humano, ¿no? Por más de que el GPT simule, nunca va a tener esa capacidad de voluntad, de ética, de conocer la esencia de las cosas, que sí son cualidades de la expresión de la potencia llamada inteligencia en conocimiento a la hora de conocer. Entonces, nosotros no podemos poner los prompts como si fuera que estamos hablando con un ser humano. Y debemos entender que este tipo de programas van a tener las limitaciones propias de su naturaleza, que en este caso sería que carece de voluntad, que carece de ética, que carece de profundidad a la hora de conocer, porque no tiene un ser con el cual relacionarse, no tiene un ser que le va a imprimir, a la expresión de conocimiento su propio ser. Cuando uno lee un escrito académico, y esto también ya va por el tema ético, no solo está leyendo una reflexión acerca de un fenómeno en particular, sino que está leyendo una expresión de aquella persona que ha decidido investigar este tema en particular. Lo que implica que lee un estilo, lo que implica que lee una experiencia, lo que implica que lee muchas cosas, ¿no? Una formación, entre otras. Es por eso que la literatura puede ser criticada, ¿no? Y nos puede dar una idea de la persona que la ha escrito. Entonces, esta pregunta yo se la hice a la IA GPT, hace buen tiempo, ¿no?
Le dije, ¿qué es la IA? Cuando era más honesta, ¿no? Ahora lo han encubierto un poco más. Vamos a hacer la misma pregunta en breve, ¿sí? Yo le dije a GPT, ¿qué eres? Esto será hace unos 3 años más o menos. Y me dijo, soy un modelo de lenguaje desarrollado, mi funcionamiento se basa en procesar y generar lenguaje de texto. He sido entrenado con una gran cantidad de textos para aprender patrones de lenguaje y poder responder preguntas y generar textos creativos, ofrecer explicaciones y más. Acá hay una cosa importante, ¿no? Que nos da una pista. La verdad, en ese entonces, cuando se lo pregunté, no conocía tanto el tema, pero esto me daba una pista de que el GPT buscaba correlaciones o buscaba relaciones entre determinados términos que le permitían poder, a través del PNL, generar resultados que parecieran o que simularan humanidad. Una cosa honesta que te decía antes, que ahora estoy seguro que no te la va a decir, es que no tengo conciencia o entendimiento propio. En lugar de eso, genero respuestas basadas en patrones aprendidos durante mi entrenamiento. Eso también es importante, ¿no? Esto es para ir quitándonos el tema de tanto marketing, ¿no? Que el Skynet, que la IA, ¿no? Que ya se viene Terminator, ¿no? Y el modelo 3000. No tiene conciencia ni entendimiento propio. Entonces, cuando estamos usando la IA, ¿quién le da la conciencia? ¿Quién le tiene que dar el entendimiento o la configuración del conocimiento? Si yo quiero hacer mi tesis, que es lo que vamos a simular o vamos a hacer acá en este curso, con la IA, ¿quién tiene que saber del tema de manera esencial? Es decir, de manera profunda, no simplemente de manera operativa. La persona el investigador. Yo le puedo decir a la IA que me genere un texto, pero ¿qué me va a entregar? Una suerte de patrones que tiene, que van a ser la respuesta a una correlación elevada en mi conjunto de datos debido a un prompt que yo he ingresado. ¿Puede ser un buen texto? Puede ser un buen texto. Pero hay que leer un poquito más a ver si realmente he entendido la idea o he entendido la problemática. Porque la IA no es capaz de conocer por la esencia de las cosas. Vamos a hacer la misma pregunta de manera actual al GPT. Acá tienen un pequeño link que yo les sugiero que puedan entrar. Este video dura 50 minutos, no es el propósito tampoco del curso, poder verlo por completo, pero sí les voy a pedir que para mañana, o los que puedan aprovechar el día, ¿no? Puedan verlo por completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes tener les va a permitir a ustedes tener de manera más clara muchos conceptos con detalle técnico de lo que significa en realidad la IA. Así que les sugiero que entren al link y vean el video completo, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a GPT ahora, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Voy a agrandar la pantallita. A ver, soy un modelo avanzado de lenguaje, ¿no? Ojo, desarrollado por OpenAI. Mi función es ayudarte, muy bien, a generar, analizar y organizar información en distintos formatos. Texto académico, códigos de programación, resúmenes, presentaciones, gráficos y más. En otras palabras, no soy una persona, sino una inteligencia artificial diseñada para conversar contigo,
entender tus preguntas y producir respuestas útiles según el contexto que me des. ¿Quieres que te explique bien qué puedo hacer específicamente en tu campo de investigación o enseñanza, o prefieres una definición general de lo que soy como IA? Bastante interesante, ¿eh? Ha mejorado un poco su respuesta. Antes me ponía un texto desordenado, ¿no? Y esto es porque se entrena. Entonces, de lo visto, hay dos cuestiones importantes, ¿no? Una, ¿puede una computadora pensar? Y dos, ¿el término de inteligencia artificial es preciso? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Quedo atento a sus respuestas. ¿Qué opinan? ¿Puede una computadora pensar? ¿Quién quiere participar? ¿Qué tal, Eric? A ver, vamos a ver. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Eric. ¿Qué tal? Bueno, yo creo, ¿no? Según su explicación, que la IA no es que debería de considerarse una inteligencia artificial, es más una definición de una herramienta de procesamiento de textos que en base a las directrices que uno le ofrece, ella genera pues una idea general de lo que uno requiere en su momento, ¿no? Así que como tal, una inteligencia artificial como tal, yo no la consideraría porque no es que tiene la capacidad o la cualidad de pensar en base a datos existentes, sino que procesa los textos para hacer una idea general. Así es. Y tu entender es algo correcto, ¿no? Porque porque da el pie justamente a cómo te tienes que relacionar con ella. Yo no puedo entablar un prompt o crear una tesis, que es el propósito que nos llama acá, creyendo, sí, César, está dentro de las diapositivas, creyendo que yo puedo, sí, Jesús, termino esto y te doy audio, creyendo eh, que la IA es un interlocutor como un ser humano, porque mis prompts van a llevarle a la IA a darme respuestas que no me van a ayudar a avanzar con mi proceso de investigación. Sí, Jesús, te escuchamos. Y después leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasámonos a la pregunta. En realidad, una computadora no va a poder pensar, pues, ¿no? Y si nos basamos a lo que es el IA, yo lo utilizo como parte de mi trabajo, porque tengo que analizar bastantes descargos, porque trabajo en una institución donde se llevan procedimientos administrativos sancionadores, y yo soy de profesión ingeniero pesquero, ¿no? Pero si bien es cierto, le doy el prompt y todo lo demás, lo alimento de información, pero cuando yo leo todo el descargo, hay cosas que se le pasa al ChatGPT, por decir, ¿no? Entonces yo tengo que leer y ver si es que las respuestas son coherentes a lo que está diciendo este caso el administrado en su descargo, ¿no? Y ahí eso me lo ha dado a mí la experiencia, pues, ¿no? Lo que a mí me facilita nada más es de que de repente me hace resúmenes sí mucho más comprimidos de lo que una persona quiere decir, y de ahí ya yo empiezo a argumentar y a debatir los argumentos que me da un administrado, ¿no? Por eso propiamente sí lo utilizo porque me ayuda, me agiliza en varios temas, pero como tal hay cosas que le falta aún, ¿no? Por más que yo le doy data, lo voy alimentando y todo lo demás, no es suficiente, ¿no? Entonces, el experto soy yo y tengo que corroborar que lo que él me está diciendo tenga coherencia y agregarle mucho más cosas, ¿no? Ya por el mismo conocimiento que uno tiene, ¿no? Sobre un tema determinado, ¿no? Entonces yo supongo que también cuando nosotros planteemos un problema a la tesis que vayamos a hacer, ¿no? Los expertos somos nosotros, ¿no? Si bien es cierto, vamos a alimentarla de datos, él va a agarrar de todo un bagaje que hay dentro de la red y ya nosotros tenemos que empezar a discernir y darle forma, ¿no? Y al contexto a lo que queremos llegar, ¿no? Ese es en cuanto a mi participación, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Así es, la IA no puede pensar. Y como justamente no puede pensar, somos nosotros lo que tenemos que... Creo que está apagado su micro, profesor. A ver. Hola, hola. No, se le escucha. Profe, ¿Se se me le escucha escucha. ahora? Sí se le escucha. Sí se le escucha. Gracias. Sí, sí. Gracias, muy amable. Sí, César, terminamos contigo, ¿sí? Sí, profe. Pues yo creo que igual como los otros compañeros, yo pienso que la inteligencia artificial, pues no piensa como nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. Lo que sí creo es que la IA puede procesar información, ¿cierto? Y aprender de los datos que nosotros en cierta manera le especifiquemos en un prompt y le armemos, ¿cierto? Y a partir de eso, pues empieza a tomar decisiones, ¿cierto? Ya que el cerebro nuestro, pues es complejo, ¿no? Entonces, llegar a ese grado, digamos, de la inteligencia artificial, creo que le faltaría mucho. Aunque yo tengo una consulta acá y es la siguiente, siempre que uno le pregunta a la inteligencia artificial, siempre aparece es thinking, ¿cierto? Sí. Pensando, pero no es que, pues, es como la controversia que yo tengo, y a veces uno dice, pensando, thinking, entonces uno dice, pues no creo, porque es como contradecir, porque pues uno sabe que eso es, por debajo está lleno de algoritmos y modelos matemáticos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, lo cual pues generan redes neuronales, me imagino que lo que está haciendo es eso, ¿cierto? El thinking que él dice, me imagino que es eso. Sí, en realidad lo que equivale a ese thinking sería el reloj de arena antiguo, ¿no? De las computadoras. Está procesando, así es. Muy bien, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, entonces las computadoras, como tal, no piensan. Tampoco lo hace la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que hace la inteligencia artificial es procesar una gran base de datos e identifica patrones y utiliza una cosa que se llama PNL para presentarlo como si fuera, como si fuera una respuesta humana, ¿sí? Entonces las computadoras no piensan. Ahora, el término inteligencia artificial, justamente por todo lo visto, no es preciso, pero sí es recontra marquetero, ¿no? Porque todos nos queda, no sé si alguno no ha visto Terminator, pero se la recomiendo si es que no la ha visto, nos queda esa idea, ¿no? De una superinteligencia venida de la computadora que nos va a dominar, ¿no? De Skynet. Entonces, el término inteligencia artificial no es preciso, ¿no? Lo correcto sería supercomputadoras de repente, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, es cierto que no piensa, ok, pero también es cierto que la capacidad de procesamiento de información a la cual nosotros ahora, ¿no? Ahora tenemos acceso gracias a, este tipo de herramientas es brutal. Por decir una palabra, quizá suene muy informal, ¿no? Es increíblemente grande. Dense cuenta que la IA, para poder desarrollar su procesamiento, usualmente utiliza tarjetas gráficas. O sea, más que tarjetas gráficas, los procesadores, ¿no? La forma de fabricación de los procesadores. ¿Por qué? Porque realiza en el paper famoso Attention is All You Need, realiza procesamientos paralelos de datos. Entonces, yo desde mi humilde escritorio, ¿no? En mi casa o en mi oficina, estoy accesando a una base de datos inmensa, porque esta base de datos de GPT, me parece que el GPT-5 ya está por los 20 teras, que no es poco, es bastante, ¿no? A nivel de datos escritos. Y no solo eso, sino que tengo acceso a esos procesadores para poder analizarlos y obtener respuestas. Y no solo eso, sino que le puedo cargar data personalizada para que pueda procesarla. Entonces, si bien es cierto, las computadoras no piensan, pero el lado sorprendente
real es la capacidad de procesamiento a la cual nosotros ahora tenemos acceso. Nosotros como individuos, ¿no? En nuestras casas. Entonces, quizá el término más preciso, aunque no tan comercial, no tan comercial, sería supercomputadores, ¿no? Supercomputadores, ¿no? De todo lo que hemos visto en la parte antropológica, les dejo estas bibliografías, ¿no? Que están acá. Esto es para la parte antropológica que hemos visto la inteligencia del ser humano. Y para la parte de inteligencia artificial, vamos a examinar con una IA, para variar, el paper Attention is all you need. Profe, ¿por qué ese paper es importante? Lo que pasa, estimados, es que la forma en la que trabajan los CPUs, ¿no? O sea, uno tiene su CPU, la forma en la que trabaja el CPU no es una forma necesaria, en este caso tengo mi procesador normal, no es una forma práctica para lo que requería o el propósito que tenían las personas que estaban buscando desarrollar este tipo de inteligencia. Porque los procesadores de CPU trabajaban de manera lineal las cosas. ¿Qué quiero decir? Los datos, ¿no? Yo los ingreso y los trabajo de manera serial, ¿no? Entran, ¿no? Que está mi CPU, y los voy trabajando de manera ordenada. Esto tenía un gran problema para la IA, porque lo que necesitabas en la IA era una forma de poder trabajar o comparar distintos tipos de posibles resultados, pero reduciendo el tiempo de procesamiento. Vamos a ver un poquito de qué se trata este paper, que también obviamente lo voy a subir a los materiales. Es más, mientras les hablo ya lo acabo de subir, que se llama Attention is all you need. Por cierto, les presento una inteligencia artificial. Esta yo la uso muchísimo. Se llama ChatPDF. ¿Es pagada? Sí es pagada, pero también tiene su versión gratuita hasta 3 PDFs. Y me sirve justamente para leer PDFs. Yo hablo inglés, pero esta tiene la ventaja de que yo le hago la pregunta en español y me lo va a contestar en español. Que mi PDF esté en ruso, que esté en coreano, que esté en chino. Hasta 90 idiomas hablan las IAs, por si no lo sabía. Entonces, vamos a decirle, ¿no? Primero, ¿de qué trata? ¿De qué trata el paper? Vamos a ir usando la IA para poder ir estudiando este paper, que es muy importante. El artículo presenta el transformer. Profe, ¿vamos a conocer a Optimus Prime? No, todavía no. Estamos todavía en la base 1, ¿no? En la base 1. El modelo de transducción de secuencias que se basa exclusivamente en mecanismos de atención, eliminando por completo las capas recurrentes y la convulsión típicas de los modelos anteriores. La propuesta busca mejorar la eficiencia en el entrenamiento y la calidad de traducción autonómica, logrando resultados superiores a los modelos previos en tareas de traducción, inglés, alemán y francés, además de reducir significativamente los costos de computación y el tiempo de entrenamiento. En resumen, el paper describe una arquitectura innovadora que utiliza atención multicabeza para capturar dependencias globales en las secuencias, logrando un avance importante en el procesamiento del lenguaje natural. Le voy a pedir que utilice un estilo menos académico, ¿no? Para poder, de manera menos académica, y le voy a indicar, para que todos vean, lo estoy agrandando, ¿sí?
Pocas líneas. En pocas líneas porque no se trata de leer hojas de hojas, ¿no? Entonces, básicamente, el paper presenta un tipo de modelo de inteligencia artificial llamado Transformer, ¿sí? Profe, ¿desde cuándo viene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se utiliza desde la década del 70, un poco antes. No es reciente, ¿no? Sino que, ¿por qué este paper es tan importante? Le vamos a hacer la pregunta en breve, ¿sí? Voy a terminar de leer esto. Presenta un tipo de modelo de inteligencia artificial llamado Transformer, que solo usa la atención para entender y procesar el texto. Es decir, que se centra en partes importantes, ¿no? Lo que podríamos llamar partes importantes, según el algoritmo, sin usar técnicas tradicionales que van paso a paso como las redes recurrentes. Esto hace que el modelo sea mucho más rápido de entrenar y mejor de traducir idiomas, logrando resultados superiores en menos tiempo con menos recursos. ¿Por qué es importante y cómo ha impactado a la IA, específicamente a ChatGPT? El Transformer es importante porque revolucionó los modelos de IA que procesan secuencia de textos a reemplazar las redes recurrentes, que procesan palabra por palabra. Esto es importante, ¿no? El tema serial que yo les hablaba es justamente eso. O sea, antes el texto y esa también es la razón por la cual las IAs utilizan GPUs y no CPUs. La diferencia entre una GPU y un CPU es que la GPU, para los que son aficionados a los juegos, procesa de manera paralela, ¿no? Mientras que la CPU procesa de manera serial, ¿sí? Entonces, se encontró un modelo, un algoritmo, como bien decía nuestro compañero, acá ya le perdí, a César, como bien decía nuestro compañero César, para poder mejorar esta capacidad de procesamiento. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que la computadora iba a poder aprender mucho más rápido, iba a poder procesar más datos más rápido. Entonces, estos mecanismos de atención que analizan todo el texto de una vez, es decir, ya no palabra por palabra, sino todo el texto, ¿no? Poniendo atención en cosas importantes. Por eso se llama el paper Attention is all you need. Esto permite entrenar modelos mucho más grandes y más rápidos y efectivos para entender y generar el lenguaje natural. Específicamente GPT y otros modelos similares del Transformer es la base arquitectónica, o sea, este paper ha dado origen a la primera, porque me parece que ahora están en otro paradigma, ya no es Attention is all you need, sino ha evolucionado, pero estamos viendo primero este. El Transformer es la base arquitectónica que posibilita manejar contextos largos y relaciones complejas entre palabras, ofreciendo respuestas coherentes y contextualmente adecuadas. O sea, todo se debe a la forma en la que está procesando la información. Gracias al Transformer, modelos como GPT pueden generar texto fluido, responder preguntas, traducir y mantener conversaciones mucho más naturales y eficientes. A ver, vamos a ver algunos detalles del paper, si nos permiten. A ver. Aquí está. Ok. Bueno, estos detalles creo que ya no vienen al caso. Pensé que era más sencillo, pero si lo explico de repente nos vamos a quedar toda la tarde. Pero sí les aconsejo que repasen el paper. Podrían utilizar este tipo de IA, que es chat PDF, que la voy a mandar por el chat, ¿sí? La voy a mandar por el chat para que puedan leerla, si es que no dominan mucho el inglés. Ok, multi-handed attention. Okay. Ya. Perdón, mil disculpas.
Si se dan cuenta, una cosa muy interesante son las ecuaciones, ¿no? Que era lo que mencionaba César. O sea, estos algoritmos, o lo que nosotros estamos viendo, está expresado mediante ecuaciones. Está expresado mediante lenguaje de programación, ¿no? Y era justamente esa diferencia que teníamos respecto de la capacidad de pensar humana, ¿no? Ok, algo más importante es el restriction. Bueno, ok. Ok, ok. Esto me importa. Uy, perdón, mil disculpas. Ya, esto es importante, ¿sí? O sea, dense cuenta que acá los modelos se han corrido en una GPU, ¿no? Los entrenamientos se realizaron en una sola máquina equipada con 8 GPUs NVIDIA P100. Cuando uno ve el detalle técnico, las NVIDIA P100 ahora están en $500, ¿no? Y no son tarjetas comunes, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Profe, ¿por qué es importante poder entender este detalle? Porque también van a entender la forma en la que procesa información, ¿no? Y eso les va a permitir teniendo más criterio y más criterio, ¿no? Es bueno que vean hasta ese detalle, ¿sí? Acá van a ver el tema de los teraflows, ¿no? El tema de los teraflows son el volumen de datos que podría manejar. Profe, pero yo he escuchado que los teraflows se relacionan con cuadros por minuto. No solo, o sea, esos frames, ¿no? Ya para los que son gamers, los frames, al final son datos. Lo que importa de las tarjetas gráficas es esa capacidad que tienen las tarjetas gráficas para manejar datos paralelos. Y los teraflows son el volumen de información que puede manejar. Estamos hablando de bastante información por segundo, ¿no? Estamos hablando de 732 gigas por segundo que tiene como ancho como base, ¿no? Como total de información que puede pasar a través de ella, máximo. Claro que esto es teoría, ¿no? Esto es un manual, ¿no? Tendrá más, menos, dependiendo de la calidad de la calidad última, ¿no? Del software. Entonces, es importante resaltar que este tema de modelos de IA se hacen en tarjetas de video y ha realizado 100.000 pasos usando ese modelo en 0.4 segundos. En 0.4 segundos, ¿no? Lo que representa en total unas 12 horas. Ok. Ok. Mismo es tiempo documentado, un segundo ya. Y los modelos más grandes, profe, ¿cómo que modelos más grandes? Una cosa también importante, chicos, antes de continuar, es que ustedes entiendan de que las IAs, para poder acomodarse, no tienen las mismas bases de datos. Profe, deme un ejemplo clásico. Bueno, acá no está, pero les voy a mostrar yo. Dentro de todo el conjunto de inteligencias artificiales que habían, ¿se acuerdan que habían el 4.1 mini? ¿Qué significaba? Que la base de datos era más pequeña, ¿sí? Modelos a full escala, obviamente como el 5, funcionan usando bases de datos más grandes, lo que requiere mayor capacidad de procesamiento. Es por eso que también acá te quieren cobrar $200, ¿no? Si quieres un upgrade. Porque esto no solo maneja una mayor capacidad de procesamiento, sino también una base de datos más grande. Es por eso que la calidad de respuestas del Pro va a ser mejor que la de el GPT-5 común y corriente para los mortales que no queremos gastar $200 al mes. Eso también es importante. Ok. Entonces, hemos analizado el paper, hemos visto que este ha sido un salto increíble para el tema de la IA, y de hecho que gracias a esto
que está hecho, si se dan cuenta, por las cuentas, por mucha gente de Google, ¿no? ¿Se dan cuenta? La mayor parte son gente de Google. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 integrantes de Google y 2 de un par de universidades, ¿no? Un par de universidades adicionales. Este paper le permitió justamente empezar el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Perdón, no empezar el concepto, empezar la aplicación masiva. ¿Por qué? Porque le dio la capacidad de poder implementarla con los softwares actuales. Y ahora, por eso también las tarjetas subieron de precio, Nvidia se disparó, entre otros, ¿no? Pero también ahora tenemos acceso a la IA, ¿no? Entonces, cerrando esta parte ya, el proceso de la IA, el proceso de inteligencia del ser humano se centra en una comprensión profunda de la capacidad humana para conocer la realidad a través de diversas facultades del ser. En su visión, la inteligencia es un proceso que implica varias etapas que guían al individuo desde la percepción de la realidad hasta su comprensión y juicio, ¿no? Y acá, bueno, hablo un poquito más del tema de la inteligencia humana, pero siempre dejo esta diapositiva para que ustedes puedan examinarla si quieren. Van a entender las capacidades descritas de la inteligencia del ser humano, ¿no? Hasta acá. Y la inteligencia artificial, también pongo el proceso de conocimiento. Y esta es la diapositiva que me interesa. Todo esto lo pueden leer y estudiar a fondo. Es un resumen de todos los libros que les he mostrado en esta diapositiva, ¿no? Es un resumen de todos los libros que les he mostrado en esta diapositiva. Llegando a la siguiente conclusión, ¿no? La inteligencia humana, según Juan Seyes, es un proceso complejo, consciente, creativo y moral. ¿Por qué? Porque, como ya les había detallado, es una expresión de lo que somos como individuos, de lo que somos, o sea, los seres humanos. Cada uno de ustedes es un ser único e irrepetible. No va a haber otro César, no va a haber otro Eric, no va a haber otro Julio, no va a haber una persona igual a ustedes. Ni en esta ni en todos los tiempos, ¿no? Entonces, esa expresión que ustedes tienen al momento de generar inteligencia no se va a repetir. Es por eso que también los seres humanos son valiosos, ¿no? En cambio, la inteligencia artificial es una capacidad computacional diseñada por seres humanos para procesar información y realizar tareas específicas, pero sin conciencia, comprensión moral ni libertad de elección. Entonces, es importante tener esta distinción antes de empezar. Acá les dejo, esto me encanta porque si ustedes leen a Isaac Asimov, van a entender más los fundamentos de qué pasaría o cuál debería o debiera ser el camino que ha de seguir la IA para poder tener un Terminator, ¿no? Acá les dejo la inquietud, ¿no? Por la literatura, ahí si ustedes gustan. A Don Asimov. Ok, fundamentos de la IA. Una vez hemos entendido... Había levantado la manito para hacer una pregunta. Ah, perdón. Sí. No, ¿Y cuáles serían los puntos de similitud? O sea, ¿cuál sería el punto de similitud entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial? En la parte operativa o de procesamiento de información. Pero ahí también tenemos muchas distinciones, ¿no? Es decir, nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y también generar operaciones lógicas. En ese aspecto, en el aspecto operativo, tenemos una semejanza, digamos, con este tipo de procesamiento. Lo que nos diferencia, obviamente, es todo lo demás, ¿no? Que nosotros no conocemos de la misma manera, que nosotros tenemos aspectos personales que imprimimos al conocimiento, libertad, entre otros. Pero en la capacidad... Lo pregunto porque muchas veces he visto casos, o sea, que, por ejemplo, he visto que resuelven ejercicios matemáticos las personas, ¿no?
y no, o sea, muy operativamente, y cuando uno les pregunta, pero ¿para qué? ¿En qué lo vas a aplicar? ¿O cuál es el sentido de esta resolución? Me ha tocado casos incluso que hasta el mismo profesor lo puede explicar, ¿no? Con, digamos, certeza. O sea, y ahí me parece que estamos como que funcionando no como seres humanos que razonan, que le dan un sentido, ¿no? Sino simplemente que operamos, ¿no? O sea, me parece que por ahí también hay un punto de similitud, ¿no? Muy interesante lo que planteas, Iván. Pero una cosa es actuar y otra cosa es tener la potencia, ¿no? O sea, el ser humano, su naturaleza tiene digamos, facultades de la que inclusive no es consciente. Entonces, tu distinción es válida, ¿no? O sea, quizá nos está faltando ser más conscientes de nuestra dignidad y también de nuestra propia naturaleza. Y eso también es materia de algunas tesis, ¿no? Sobre todo algunas que asesoro, que me encanta ese tema, porque si te das cuenta, la ciencia, a partir de la ilustración, ha sacado justamente esa antropología tan rica que tenía el ser humano. Es decir, reflexionar acerca de no solo expresiones operativas. Es decir, un modelo de balance scorecard no te va a definir la gestión de una empresa. Lo que te va a definir son la voluntad de los individuos que están dentro de ella, que deciden buscar una excelencia en su labor. Y eso va mucho más allá de la parte operativa. Sí, pues lamentablemente nos estamos quedando en muchas teorías solo con la parte operativa y no estamos viendo la riqueza que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero no significa que por eso, porque yo me quede solo en la parte operativa, abandone o ya no tenga esa parte trascendental. Todo ser humano es igualmente digno y tiene esa capacidad de trascendencia que nunca la va a tener una máquina, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Iván. Sí, se podría hacer lo mismo, pero acá hay una cosa muy importante. ¿Por qué profe utiliza el chat PDF y no utiliza el GPT? Porque, chicos, los modelos y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, los modelos generativos tienen una ventaja y una desventaja por esa misma cualidad que tienen. Al tener redes neuronales en los modelos generativos para dar respuestas, que es lo que vamos a ver a continuación en los fundamentos, las respuestas que te dan van a ser novedosas y no necesariamente ajustadas a requerimientos que sean fijos. Es decir, dame la bibliografía, es como cuando le pides al GPT bibliografía, ¿no? ¿Por qué muchas veces te inventa, ¿no? Y esto le han llamado graciosamente alucinaciones, te inventa información. No te inventa información porque el GPT sea malo y quiera malograrte el día, ¿no? Voy a hacer que se pierda buscando. No, porque justamente esta capacidad de redes neuronales, que es un componente importante de la forma que tiene este tipo de inteligencia generativa, que es GPT, Gemini, Cloud, entre otras, le hace que tenga soluciones novedosas. Y como no tiene conciencia y no tiene miedo de mentir, no tiene esa honestidad o esa ética que esté impresa en nosotros, los seres humanos, entonces suelta la información que genera con el modelo que está optimizando distintos parámetros, que sea el tiempo, los recursos, que son cosas que nosotros no vemos obviamente, y además de las correlaciones que va a hacer entre los tokens que va a entender de las palabras o del input que nosotros le hemos puesto. Este tema de tokens o inputs es importante que por eso se vea en el video de Nathan. Ahí lo explican con mayor profundidad. Lo vamos a ver también, pero creo que lo hace muchísimo mejor que yo, así que les recomiendo 100%, ¿sí? Entonces,
¿Por qué utilizo el chat PDF y no el GPT? Porque el chat PDF sí es un modelo de IA, pero para reconocimiento de imagen. No me está inventando información, sino que busca o está, digamos, pulido para poder trabajar con el texto que yo le he dado. Mientras que en el caso de GPT tengo más posibilidades de que me genere alucinación. Por eso, yo personalmente, esto también lo vamos a ver en el curso, utilizo el chat PDF para estudiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo pedirle que me ayude leyendo libros que son bastante gordos, ¿no? No sé, un libro de econometría, ¿no? Que por ahí a veces tengo esa inquietud, o libros que son más gordos, los puedo leer sabiendo que me está dando el texto porque me está citando, ¿no? La página, y porque está especializado para eso. Y que su inteligencia generativa, en este caso, está más pulida para poder leer de manera puntual, ¿no? Porque si se dan cuenta, yo estoy leyendo un documento. En el GPT lo que hace es trabajar con bases de datos grandes, grandes, grandes. Y por eso el modelo tiene que ser otro, que se basa en redes neuronales. Entonces, por eso utilizo el chat PDF para poder leer documentos. Profe, pero yo utilizo el GPT y me va bien. Bueno, en algún momento se puede equivocar y quizá no te has dado cuenta, ¿no? Pero yo sí busco que sea más preciso. Sí, Eric, sí, Gilberto, perdóname, Gilberto, lo escucho. Sí, buenas noches, Julio. Buenas noches a todos Buenas los participantes. El chat PDF, como mencionas, es, bueno, subir un archivo PDF, un grupo de páginas de PDF y empezar a preguntarle a partir de ese PDF. Yo puedo hacer lo mismo si lo subo a ChatGPT, el libro, el PDF, y hacerle preguntas. ¿Te daría las mismas respuestas? ¿Es la misma experiencia, podría ser? Justamente ahí voy, Gilberto. O sea, yo creo, y me ha pasado, que me da a dar, digamos, en un 80% de los casos, respuestas que estén sujetas al libro. Pero por la propia naturaleza o los propios algoritmos que maneja el chat GPT, va a tender a alucinar, va a tender a darme respuestas novedosas. Y si yo quiero estudiar, y estudiar significa leer con precisión el texto, ¿no? Para poder generar conocimiento de eso que estoy estudiando, yo recomiendo el PDF, ¿no? Que es mucho más preciso porque también me da la página exacta dónde está la referencia y puedo comprobar ese texto, ¿no? que me está dando. Y en tu caso, disculpa que hiciste aquí, en tu caso, ¿utiliza la versión gratuita o de paga? No, en mi caso sí utilizo de paga. Lo que pasa es que yo me dedico a temas académicos y sí, como ves, leo más o menos. Con el Notebook Entonces, LM y con el Notebook LM Notebook. mira, recién lo ha adquirido el Notebook LM, recién lo ha adquirido el Notebook LM, de hecho que ha sido la semana pasada. Lo estoy empezando a probar, todavía no podría decirte qué tan bien va, ¿no? Todavía no podría decirte qué tan bien va. Pero he escuchado que es parecido e inclusive un poco mejor porque le puedes subir mayor volumen de datos, ¿no? Yo te doy fe de que acá en el chat PDF sí el 99% de veces me da cosas fidedignas al texto. O sea, preguntas que yo le hago, me las cita, yo leo el texto y sí me está respondiendo en un contexto claro. Ok, gracias. Bueno. Okay. Sí, César, te cedo la palabra. Profe, pues yo también estoy utilizando una herramienta que se llama SciSpeds. No sé si usted, creo que ahí en la publicidad de ustedes en el brochure lo mencionaban, ¿cierto? Site Eh, PDF, ¿así? no, pero no SciPDF, sino, espérame, mira, ya te digo cuál es. Es esta página. Espérame, ya te la comparto aquí en el chat. Es esta página y pues prácticamente
lo que hace es también como ingresar una cantidad de papers y empezar a armar. En la publicidad de ustedes estaba Ah, esa herramienta también, ¿cierto, profe? ¿Qué sí, sí, diferencia sí. tiene esa a lo que yo no puedo hacer con PDF? Esta me parece que es un poco mejor, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver el motor que tiene. A ver, creo que estamos abriendo un poquito, ¿no? Hay ahorita especializaciones, ¿sí? Esta página, por ejemplo, se parece a Consensus. ¿Qué es Consensus? Es un buscador que te genera resúmenes, ¿no? De un montón de datos y también te permite tener fuentes verificadas. En este caso, va por ahí, ¿no? Es decir, está buscando tener fuentes verificadas. Ahora, que esto lo puedas, acá tiene una opción, ¿no? Para chatear con PDF es una opción que tiene, ¿no? Y esta sería una función equivalente a lo que es el chat PDF, ¿sí? Entonces, digamos que Site Space, ¿no? No solo es, y eso es importante, no solo es un lector de PDF, sino también te sirve como base de datos, puedes subirle tus datos y aparte también puedes inclusive generar PPTs, ¿no? O presentaciones o un procesador de datos. Entonces, digamos que es más completo, ¿no? Es más completo. Ahora, ¿por qué me dirán, profe, pero por qué usted utiliza chat PDF? ¿Qué secreto tiene detrás? Y el secreto es que me viene en combo con una herramienta que yo utilizo muchísimo. Y acá voy a mostrar las herramientas, la herramienta, ¿no? Porque esta también está buena, ¿no? Ya le guardo así. ¿Por qué yo utilizo chat PDF? Porque me viene en combo con esta. Profe, ¿quién es Jenny? ¿No? Jenny es una IA que te permite hacer una cosa bastante particular. Voy a borrar esto. Yo, por ejemplo, he escrito este párrafo, ¿no? La conclusión anticipada es un mecanismo procesal penal que el imputado tal. Acá estamos hablando de criterios jurídicos sobre la aplicación de la conclusión anticipada. Y necesito citarlo. Podría ser lo que tú planteas, ¿no? Empezar a subir datos y buscar una cita adecuada leyendo todo el texto con ayuda del sitio Site, ¿no? Site Space. Podría ser eso. Pero Jenny me permite buscar la cita. Y no es una cita cualquiera. Profe, ¿a qué se refiere con que no es una cita cualquiera? Explíqueme. No es una cita cualquiera porque a diferencia del chat GPT, Jenny me permite tener una cita real. Porque otra vez, no es un modelo similar al GPT. Es un modelo especializado. Y eso también es importante que lo entiendan. Entonces, yo voy a tener una cita real y esta herramienta me viene en combo con lo que es el chat PDF. Y mi precio es menor. Por eso las utilizo. En el caso de Site, como hemos visto, también tiene esa capacidad, pero no tiene la capacidad de citado al momento de hacerla, no tiene la capacidad de referenciado, ¿no? Capacidad que por mi labor, porque yo me dedico a asesoría de tesis y también dicto clases, como pueden ver, están acá presentes todos, me es útil, ¿no? Me es útil. Así es. Espero haber respondido bien a todas las consultas. Voy a continuar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la IA? Bueno, la IA en realidad tiene un montón de conocimientos que están detrás, ¿no? Que permiten ser a la IA, ¿no? Está el Machine Learning, el Deep Learning, el procesamiento natural del lenguaje, el concepto o la teoría de redes neuronales, los sistemas basados en conocimiento, el análisis predictivo, sistemas expertos, optimización heurística, robótica cognitiva, visión por computadora, algoritmos genéticos, aprendizaje por refuerzo, análisis de sentimientos, sistemas de recomendación. Y podría seguir más.
Más o menos, haciendo un mapeo, son como unas 30 y tantas ciencias o 30 y tantos conocimientos que han confluido para poder seguir incrementando, ¿no?, la capacidad que tiene la IA de simular la generación de conocimiento. Pero nosotros vamos a ver las tres que son el core, o sea, el corazón, lo que le da origen a la IA. Y como hemos visto, es importante entender, ¿no?, la lógica que está detrás para que nosotros podamos utilizar de buena manera la IA, ¿no?, la inteligencia artificial. Entonces, son tres conceptos claves de la inteligencia artificial. Acá voy a... Eric, ¿quieres decir algo o tu mano solo está levantada y no la bajas? Sí, creo que... No hay problema, hermano. Sí, Jeffrey, te escucho. Sí, una consulta. En sí, entonces, para parafraseo, en sí, ¿qué IA nos recomienda en sí? Con el error basado acá. Yo te recomiendo el IA, el índice y el anular. No, o sea, lo que pasa, Jeffrey, es que esto lo vamos a hacer más adelante. Tu pregunta es buena y se adelanta, de hecho, muchas clases, pero no existe un software, y esto ya va de plano, un software que te parafrasee bien. Porque estos parafraseadores que te venden carísimos, ¿no?, como el Higgs o el Quillbot, lo que van a hacer va a ser degradar mucho la calidad del texto. Degradar mucho la calidad del texto, ¿no? Esto está como $60, ¿no? Como $60 está. Y la verdad no... cuando uno lee lo que escribe, o sea, lee a conciencia lo que ha escrito, este coso, pues la verdad, baja mucho la calidad del texto, ¿no? Por eso te decía el IA, ¿no? O sea, el índice y el anular para que... Es volverlo a redactar tú, ¿no? Volverlo a redactar tú. Es la mejor forma que yo encuentro para parafrasear, no solo para que no pierdas la calidad del texto, no solo para que mantengas la ética, sino también para que le des una cosa al texto que no le va a dar ninguna IA, ¿no? Que es ese entendimiento de la materia en la cual tú estás desarrollando el trabajo académico. Entonces, es muy importante, ¿no? Ahora, si quieres usar un parafraseador, yo de verdad, la calidad del texto no te va a salir igual y también hay un problema que ya hablaremos más adelante, ¿no? El tema de los detectores de IA, ¿no? Vamos a ver 0GPT, vamos a ver el Turnitin. Ellos también tienen un problema grande, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En resumen, lo que te puedo decir ahora es que no te recomiendo usar parafraseadores, porque va a bajar muchísimo la calidad académica de tu texto. Si es que trabajas en el ámbito académico, ¿no? Y la mejor forma de parafrasear también, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es entender la lógica con la cual escriben los textos las IAs. Tiene una lógica. Muchos de ustedes la van a empezar a ver en el curso, ¿no? Cuando nos toque esta parte. A veces te vas a dar cuenta que siempre las primeras palabras se repiten y que la mayor parte de texto te lo entrega con una cosa que se llama conclusión, en síntesis, para finalizar, o por último, ¿no? Entonces es algo bastante repetitivo, Jeffrey. Y eso editándolo puedes ir parafraseando el texto. Pero eso ya es más praxis que ciencia ya perfectamente estudiada, ¿no? Es una práctica que uno realiza. Y entonces, sí, perfecto. Una consulta más, entonces, sí, va adelantando, bueno, quizás lo vamos a ver más adelante en sí, detección de IA, ¿sí? Entonces, pero Ya algo breve nos podría resumir, por favor. Sí, yo te aconsejo que redactes el texto, o sea, que lo hagas en IA, el texto, en GPT, en Gemini, en la que quieras, y que tú mismo lo escribas. Un consejo que te puedo dar adicional es que no vuelvas a redactar todo el texto de frente, sino que lo hagas salteándote un párrafo o salteándote dos. Porque los detectores de IA, que en realidad son un fraude, cada vez estoy más convencido, no solo por el paper de Microsoft que vamos a ver en esta parte,
sino que ellos te dan probabilidades. Y te dan probabilidades porque no hay certeza de detección, ¿sí? No hay certeza de detección. Cuando uno ve la IA, la detección de IA, por ejemplo, vamos a ver este informe. Hay que esperar un poquito, les pido un poco de paciencia. Ahí está. Ahí está. Ujú. Lo que pasa es que mi computadora no tiene tarjeta gráfica y muchas veces se atora un poquito. Ya, ok. Esta tesis de ciencia de la comunicación TikTok, ¿no? Interesante. Y acá te dice 27% detectado as IA, ¿no es cierto? Vamos a leer un poquito más el reporte. Este es el Turnitin profesional, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Ese es el Qt Edge Turnitin para IA, ¿no? Y el plan en sí, el Turnitin, ese, ¿cuánto está más o menos? Pucha, no es carísimo. Pero ahí si quieres, escríbeme y te puedo ayudar. Sí, Y ahí estoy dejando mi número para todos. Igual les voy a dejar mi correo. Cualquier consulta adicional. sí, porque justamente estoy terminando mi tesis y quiero ahorita, bueno, he utilizado la IA y bueno, para que no se pase también, 20% Ya, también. Sí. me escribes ahí, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, siguiendo con lo que les estaba comentando, miren lo que dice, ¿eh? Review required, ¿no? Es esencial entender que la IA, perdón, es esencial entender las limitaciones de la detección de la IA antes de tomar una decisión acerca del trabajo de los estudiantes. Nosotros les recomendamos que aprendan acerca de la detección de las capacidades de la detección, perdón, de las capacidades del Turnitin para detección de la IA antes de usar la herramienta. ¿Qué les están diciendo? ¿Sabes qué, papá? No estoy seguro del tema, es lo mejor que puedo hacer y que Dios te acompañe. ¿Entienden? O sea, en realidad no se puede detectar la IA. Esto lo que te da es una probabilidad. Y mientras sepas, entiendas el patrón en el cual escribe la IA, puedes tranquilamente volver a redactar el texto, ¿no? Eh, con la IA, ¿no? Como les dije, ¿no? El índice y el anular, ¿no? Ok. Eh, espero ahora sí haber satisfecho tu pregunta. Bueno, sí, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hay un proceso de humanización de textos. ¿Cómo funciona ese proceso, por favor? Sí, hay mucha publicidad, Edgar, y es bastante importante poder distinguir, ¿no? Es como el mismo nombre de la IA, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Hemos demostrado, creo que con cierta solidez, en el presente curso, que esto no es así, ¿no? Entonces, cuando te dicen humanizar, lo que hacen es, a través de ecuaciones, desordenar el texto e introducir errores e introducir ciertos iconos dentro del texto. Y eso lo que supuestamente haría es que la IA no lo pueda reconocer, es que los detectores de IA no lo puedan reconocer. Además, hay una cosa importante que es que le quitan la marca de agua a los textos de IA. Entonces, la humanización pasa por quitar la marca de agua, por reordenar el texto, por ponerle errores para que pueda pasar por un texto humano. Pero en este proceso vas a perder mucha calidad académica o mucha calidad de redacción. Es mejor que lo leas, comprendas y tú lo vuelvas a redactar. Sí, Espero haber correcto. satisfecho Sí, tu duda. durante toda tu presentación te he escuchado sobre la epistemología, la filosofía de la ciencia, parte de la cosmovisión y todo eso. Tengo una idea de que el manejo de grandes volúmenes de información, ¿no?, hace de que, basado en algoritmos,
¿no? Digamos, te reduce un contexto de acuerdo a cómo tú formulas tu prompt, ¿no? Entonces ahora los diseños de los prompts depende pues de cómo tú percibes tu propia realidad, tiene que ver algo con la cosmovisión, ¿no? Ahora, el desordenar eso tampoco te va a generar una respuesta aceptable de acuerdo a tus requerimientos. Entonces, tampoco es válido, pero sí cuando comparas con el Turnitin, pues pasa como si hubiera desarrollado un concepto humano, ¿no? Pero como tú mismo lo mencionas, hay que ver la profundidad del tema y el reordenar las ideas para que lo pase como tal. Gracias, muy amable. No, no, gracias a ti, Edgar. Y a todos ustedes que participan activamente. Hacen que la clase sea más dinámica. Les agradezco. Entonces, hay tres conceptos importantes que nosotros tenemos que ver para poder hablar de lo que es inteligencia artificial. El primer concepto es el Machine Learning. Y acá alguno de ustedes dirá, profe, ¿los tres son los únicos conceptos? No. Ya les he mostrado que hay como 18 conceptos y además de estos, actualmente hay muchos más, ¿no? Porque la IA tiene bastantes aplicaciones. Sin embargo, son los tres que, por así decirlo, son el corazón. El corazón a nivel conceptual de lo que es la IA. Entonces, el primero es aprendizaje automático o Machine Learning. Es un subcampo que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Acá hay que destacar algunas cosas, ¿no? Desarrolla algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender. El propósito es que aprendan de los datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea. A través de este aprendizaje, los sistemas de la IA mejoran su rendimiento. Lo que te está diciendo acá, en sencillo, es que es un algoritmo que le permite buscar soluciones óptimas. Pero acá la parte importante para entender este tema es que justamente tú le estás dando el algoritmo. O sea, le estás dando el algoritmo. Que lo puede modificar un poco, sí. Pero le estás dando el algoritmo o la persona que está haciendo el Machine Learning le está dando el algoritmo. En contraposición, y ahora me van a entender un poquito mejor acerca de por qué se llama GPT o Generative, ¿no? Transformer. Las redes neuronales artificiales o el aprendizaje profundo son estructuras inspiradas en el cerebro humano utilizadas por la IA para procesar y analizar información. Estas se componen de capas de neuronas conectadas para transformar los datos de entrada en salidas significativas mediante un ajuste de pesos y parámetros, lo que permite a la IA reconocer patrones complejos. Ya, todo este texto que es muy técnico se puede resumir así. Le das la capacidad al programa de poder alterar el algoritmo. Y esto es importantísimo. No sé si ustedes se acuerdan de la noticia que todo el mundo decía, ahora sí llegó Terminator, ¿no? Ahora sí llegó Terminator. Me parece que era Facebook. Desconecta, ¿no? Una IA que se salió de control, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esa publicación? Desconectó un sistema de inteligencia que creó un lenguaje propio que era incomprensible para humanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? Yo le estoy dando al programa la capacidad de optimizar la forma en la que éste me genera esos outputs. El lenguaje humano de por sí no solo busca la operatividad, porque muchas de las palabras que estoy usando no tienen un fin operativo, sino también un fin de expresarme a mí como ser humano y también de buscar la mejor elocuencia, hasta donde me da obviamente la capacidad, porque no soy muy elocuente tampoco. Entonces, la IA que dijo, ¿sabes qué, hermano? No quiero usar tu lenguaje que es tan enrevesado y yo tengo esta optimización.
y obviamente acá lo venden como si Skynet, el fin del mundo, y todos los, y todas las cosas así, ¿no? Literalmente un robot, ¿no? Que sale, ahí te va a salir Terminator, ¿no? Que está. Entonces, no es eso, ¿no? Sino que la IA está generando su propia optimización. Y es por eso que les comentaba por qué utilizo Chat PDF y no utilizo el GPT para poder leer textos grandes. Porque a mí cuando yo estudio, ¿qué me interesa? Aprender del conocimiento que la otra persona me pueda dar. Y si estudio de un libro, aprender lo que en el libro me dice. No lo que puede inventar del libro alguien más, ¿no? Sino lo que el libro me dice, porque confío en el autor de ese libro. O sea, confío en Guajardi, confío en todas las personas solo, entre otros. Pero mis redes neuronales, que son parte importante del GPT, tienen la finalidad de generar texto, es decir, generar soluciones, y esto es importante porque es un gran avance, la verdad, generar soluciones, no solo, no solo darme las soluciones, sino ir modelando ese algoritmo para que cada vez sea más, más óptimo conforme al input. Se está cambiando, ¿no? El input. Y esa característica también tienen las neuronas. Si ustedes investigan un poquito más, de repente muchos de ustedes lo saben bien, cuando a una persona le hacen una lobotomía por determinadas circunstancias, el resto del cerebro cambia la dinámica y se adapta. Entonces, basándose en esas propiedades, justamente las redes neuronales lo que buscan es adaptar esos algoritmos. Y esa es la diferencia principal que existe entre lo que es el aprendizaje automático y las redes neuronales. El aprendizaje automático me va a permitir respuestas exactas. O sea, me va a permitir precisión. Mientras que las redes neuronales me va a permitir adaptación. Por eso los dos componentes son necesarios para la IA. Y tenemos un tercer componente. Obviamente que esto es solo la presentación, porque vamos a ver más a fondo cada componente el día de mañana. El otro componente es el NLP, Natural Language Processing, ¿no? O procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Que yo, como ser humano, ya no necesito escribir código para relacionarme con la IA, para relacionarme con el programa, ¿no? Como si lo haría en el R, como si lo haría acá en el Python, ¿no? Ya no necesitaría código. Lo que yo hago es simplemente escribirle a la IA en lenguaje natural. Y al momento de escribirle a la IA en lenguaje natural, la IA me va a contestar de manera que yo pueda entenderle también en lenguaje natural. Entonces, en lugar de escribir código, en lugar de escribir todo este código, ¿no? Que se escribe, es el Python, ¿no? En lugar de escribir todo este código, ¿yo qué hago simplemente? Le digo, procésame tales datos. ¿O cuáles datos? En lugar de escribirle, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Datos, ¿no? Data frame, acá le pone los datos, ¿no? Simplemente le pongo, procésame tales datos. Y me va a entender. Y me va a dar los datos de esta manera. Profe, o sea, que el PNL que estudia, pasar todo esto que está pasando detrás, todo esto que está pasando detrás, esto es en el caso del browser, ¿no? Podemos irnos al Canva para poder ver cómo lo está procesando la IA a algo que yo pueda entender. Por eso también es un componente importante de lo que es la inteligencia artificial. El día de mañana, chicos, vamos a explorar un poco más lo que es el aprendizaje automatizado o machine learning para poder ir adentrándonos más en entender
el corazón de la IA y ya la siguiente semana empezar a aplicarla directamente en nuestros trabajos de investigación. Profe, una molestia. Sí, escucho. Cuando usted se refiere al input, ¿a qué se refiere? ¿Cuando estamos ingresando algún dato o alguna pregunta a la IA? Claro. O sea, no digo prompt, ¿por qué? Porque el prompt es en el contexto de una IA generativa, ¿no? Pero si tú lo ves de manera más amplia, los modelos de la IA también se pueden utilizar con distintos tipos de sensores. Yo podría utilizar IA con mi cámara, ¿no? Es más, hay una IA que mañana se las presento si gustan, con la que puedo conversar. Entonces, yo no estoy usando un prompt, estoy usando, digamos, otro input, ¿no? Input es simplemente ingreso, ¿no? A eso me refiero. Sí, y Alberto. Sí, profesor, a partir de qué IA puedo generar otro GPT, un GPT personalizado, ¿no? En mi caso estoy en la docencia y me gustaría crear un GPT personalizado para realizar exámenes, para crear contenido, algo así, ¿no? Ya, lo que tú hablas en realidad es un asistente. De hecho que hay una IA que se llama N8N, ¿ya? Que funciona, que puedes ponerle, eso se llama un key, que es como que una clave que tú le pones del GPT. Es un poquito, quizá unas palabras un poco técnicas, ¿ya? Tú coges esta clave y lo va a enlazar con un API a justamente un asistente personalizado. A un asistente personalizado que te va a permitir, darle las funciones que tú esperas, ¿no? Pero para esto, lo que tienes que aprender es N8N, que es una IA que te permite hacer eso, que te permite hacer asistentes, ¿no? Que te permite hacer asistentes. O sea, asistentes, me refiero a que la IA como que te va a sugerir los pasos, ¿no? Para poder ir trabajando un objetivo determinado, ¿no? Un objetivo determinado, ¿no? O sea, quiero hacer exámenes, le puedes decir, ¿no? Ah, tú tienes toda la base de datos, y la IA te va a plantear distintos modelos, ¿no? Quiero hacer un examen parcial. Utiliza desde el módulo 1 hasta el módulo 12-15, ¿no? Del curso. Y con eso elaboran un banco de 20 preguntas con 15 alternativas. Y tu agente va a coger tu base de datos, va a coger el modelo Anthropic que está conectado justamente con esta key, AP Key le llaman, y de ahí te va a generar lo que tú le pides, ¿no? Es N8N, ¿no? Sí, N8N. De hecho que sí, hay cursitos ahí, pero ahí lo estoy poniendo, N8N. Veo que hay planes también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya esto ya es otro nivel, ¿no? O sea, digamos, tiene que ser un poquito más de programación. Yo te recomendaría antes de comprar el software directamente o de comprar el acceso, que primero busques un curso en N8N y puedas estudiarlo, ¿no? Estudiarlo. ¿Es un lenguaje de programación N8N? ¿Es una...? No. Es una herramienta que te permite crear agentes. Ah, ok. Claro, porque he visto por ahí que dice, ¿no? Revisa tesis, ¿no? Con la IA y todo lo demás, ¿no? Claro. O sea, es como Manus. No sé si conoces Manus. Manus ya es más o menos lo que tú pides. Pero el problema de Manus es que tiene ciertas limitaciones porque no es tan personalizable, ¿no? O sea, a Manus yo le puedo decir, búscame casa que quiero comprar por, no sé, por Cusco, ¿no? O por Arequipa, o por Lima, o por no sé qué. Y Manus lo va a hacer, ¿no? Va a entrar a la computadora, una computadora virtual, y va a empezar a buscar, ¿no? Va a empezar a buscar. Mira, de esta manera, como está apareciendo en la parte derecha. Y me va a generar, me va a generar algo que yo quiera. En este caso, se ha bajado el juego del calamar, ¿no? O sea, le dices, oye, descárgame el juego del calamar y te lo va a buscar.
Entiendo. Y también te puede generar informes, ¿no? Quiero hacer un examen sobre esto y te lo va a hacer. Pero hacer esto es más caro porque te cuesta créditos. No es tan barato y te dan créditos limitados, son $39 al mes. Va a ser más caro que si te creas tu propio agente usando N8N, ¿no? Así es. Excelente. Muchas gracias. Entonces, esto lo vamos a ver Profe, otra pregunta de novato, disculpe. Sí. Una pregunta más de novato. A ver, usted habló de, por ejemplo, que hay IA mejores que el chat GPT, ¿no? Que son de paga, ¿no? Al que dijo usted que algunos costaban $200. O sea, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Tienen más Usted ha hablado que tenían más de tarjeta de video, ¿no? Algo por ahí. No sé, Ya. NVIDIA. No. Capacidad de procesamiento, estimado. Capacidad de procesamiento, ok. Continúe, profesor, para entender esa partida que está interesante que escuché. Sí. Lo que pasa es que, mira, este Pro, ¿qué te da? No solo te da una base de datos más grande, porque acuérdate que es la IA. La IA es una base de datos inmensa a la cual le aplican algoritmos que a través de reconocimiento de patrones te dan las respuestas que esperas, ¿sí? Utilizando Machine Learning o aprendizaje automatizado, redes neuronales y PNL y otro tipo de adicionales. Entonces, cuando yo pago estos $200, voy a tener una base de datos más grande y más capacidad de procesamiento. ¿Por qué? ¿Por qué importa la capacidad de procesamiento? Porque con una capacidad de procesamiento más grande, puedo aplicar algoritmos más complejos, puedo evaluar más bases de datos y puedo obtener respuestas más ajustadas a mis requerimientos. Es como comprarte una computadora i3 y después querer una i9, ¿no? No sé si he sido claro. Está bien, perfectamente entendible. Perfecto, muchas gracias. Listo, estimados alumnos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Yo ya he subido los materiales, pueden ir estudiándolos y ya el día de mañana vamos a continuar, ya desarrollando un poquito más los conceptos para la siguiente semana empezar a trabajar con todo en proyectos de investigación. Igual yo he dejado mis datos, mi correo, mi número, cualquier duda que tengan, escríbanme, no tengan ningún inconveniente en hacerlo, ¿sí? Que tengan muy buenas noches. Dios me los bendiga. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor.